Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior aprendimos cómo se trabajan los métodos con parámetros, entendimos esto. Y por eso para iniciar esta segunda parte de los videos, donde vamos a aprender algo diferente, pues quiero recordarles que las características de los métodos con parámetros es justamente que puede recibir uno o más valores, ¿cierto? Los que usted necesite, es decir, los que el método necesite. Los métodos con parámetros deberían de tener tipos de datos específicos para que cada parámetro, pues digamos que previamente definido, se ejecute de manera correcta dentro del método. También se pueden pasar valores por copia, es decir, en Java los parámetros son pasados por valor y no por referencia. ¿Listo? Eso significa que el método trabaja con copias de los valores, no con los originales. Eso es súper chévere porque se pueden seguir utilizando. Existe otro concepto que lo veremos sobre todo cuando estemos trabajando en la programación orientada a objetos la próxima semana, donde tú podrás entender cómo los métodos se pueden sobrecargar, es decir, varios métodos pueden tener el mismo nombre pero diferentes parámetros, incluso diferente tipo de datos o de cantidad. Pero bueno, no nos enredemos tanto. Vamos a pasar con el tema principal de este video, que son los métodos con valores de retorno. Si bien hemos aprendido varias cosas acerca de los métodos, es importante que también entendamos que los métodos con valores de retorno son aquellos que devuelven un resultado. Pero usted dirá, venga, ¿cómo así? Pero es que en el ejercicio que hicimos de la suma, el método al igual entrega un resultado a partir de unos parámetros, como que retornar, ¿cierto? Este resultado puede ser cualquiera, ¿cierto? Lo que usted necesite, incluso el mensaje. Entonces, cuando usted pide una comida a domicilio, como para que lo entendamos en el ejemplo, usted dice, ay, hola, me traes tal cosa. Cuando llamas al método, tú esperas que te entreguen lo que pediste, ¿cierto? Ese valor de retorno, lo que va a llegar a la puerta de tu casa, es lo que tú esperas recibir de ese método. Entonces, para crear un método con valor de retorno, simplemente tenemos que especificar el tipo de dato que vamos a devolver en lugar de un void, es decir, en vez de que sea vacío. Cuando utilizamos la palabra clave return seguida del valor que queremos devolver, pues simplemente vamos a lograr que nuestro método retorne algo. Y sí, yo sé que es cansón esta teoría, pero esta teoría es muy importante también. Por eso cuando hablamos con métodos de valores de retorno, también tenemos que saber cómo lo llamamos. ¿Listo? ¿Y cómo lo llamamos? Bueno, primero que todo tenemos que crear una variable y que ese valor se vaya a guardar en esa variable. Y luego en cualquier otra expresión podremos llamarlo. Por ejemplo, observe la pantalla. Yo aquí tengo un método, el método main, que está extendiendo a calculadora y que calculadora nos está mostrando el resultado. Yo puedo utilizarlo directamente cuando yo llamo al método calculadora, ¿cierto? Perdón, al objeto calculadora que ha surgido de calculadora a la clase, y recordemos que este tiene su propio método que sería sumar. Y como ven, yo le estoy pasando valores de retorno, ¿cierto? Ahora sí, complementando un poquitico mejor, los métodos con valores de retorno lo que hacen es que nos retornan o nos devuelven un resultado. Ese tipo de resultado, ese tipo de dato debe y tiene que coincidir con el valor que se ha declarado. De lo contrario, Java no te lo va a permitir ejecutar. Usted que puede retornar lo que quiera, pero siempre y cuando esto, digamos, afecte positivamente el método. Números, texto, valores booleanos como verdadero o falso, objetos, ¿cierto? Para el caso de que el método sea vacío, pues no se puede utilizar el retorno. Así que los métodos con valor de retorno son como los mensajeros que traen de vuelta ese resultado que nosotros necesitamos, como ese domiciliario. Ahora, volviendo aquí al tema de la calculadora, en la calculadora estamos utilizando una palabra retorno. Esto ya lo habíamos aprendido, ¿cierto? Y cuando hablamos de los métodos con retorno, pues también entendimos que pueden ejecutar o retornarnos un valor a partir de lo que ya hemos definido. Una mejor práctica podría ser que tú retornes algo como int, ¿cierto? El resultado, y que el resultado pues sea igual a más b. Pero esto quedaría mejor cuando lo hacemos de esta manera. Coloquémoslo por acá, un renglón arriba, y simplemente le pedimos que nos retorne resultado.
Listo, es bastante interesante cuando hacemos esto. Pero no te dejes enredar. Como en el ejemplo que ya veníamos trabajando, mira que al igual nos está retornando lo que esperamos. Listo. Entonces, en este video hemos repasado y hemos entendido el concepto de los métodos y cómo funcionan cuando le pasamos parámetros, pero también cómo retornamos o recuperamos información a partir de esa necesidad que tengamos. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo, así que chao, chao.